Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño y tranquilo pueblo de Colorado, enclavado entre montañas cubiertas de nieve y inmensos bosques de pinos, Emily Carter, de 26 años, había encontrado refugio del tumulto que moldeó su juventud. Denver, su ciudad natal, la había visto crecer en un mundo de comodidades materiales pero con un vacío emocional. Hija única de un magnate inmobiliario, creció en salones excesivamente brillantes, con sonrisas excesivamente educadas, en fiestas donde todo era negociable, incluso el amor. Aprendió desde pequeña a sonreír cuando se sentía agobiada, a caminar con tacones demasiado altos para escapar de una vida ya escrita. Había huido. No violentamente, sino en silencio. Se había establecido en Arroyo Willow, un pequeño pueblo donde la gente se saludaba por su nombre de pila, donde los cafés aún servían pan casero y donde los atardeceres teñían de cobre y oro las ventanas de las casas. Allí trabajaba como asistente en una galería de arte local, ayudaba a colgar obras de artistas olvidados y organizaba pequeñas exposiciones con la esperanza de revitalizar este lugar discreto pero sincero. Lejos de las ambiciones de su padre, por fin respiraba, no a través de la grandeza, sino de la sencillez. Una tarde de otoño, mientras las hojas rojizas bailaban en la carretera como confeti dorado, Emily conducía por un camino secundario, tarareando suavemente al ritmo de la radio. Su coche, un viejo Chevrolet beige de 1974 maltratado pero lleno de recuerdos, era el de su querida abuela, emitió un gemido ronco y luego tosió, antes de morir. El repentino silencio, entre los árboles, fue casi irreal. Emily golpeó suavemente el volante, suspiró y salió. El humo que salía del capó confirmó lo que temía. Por suerte, a unos cientos de metros de distancia, vio un pequeño cartel oxidado, Morrison Auto y Repair desde 1983. Impulsada por la urgencia y la curiosidad, dio un paso adelante. El garaje era modesto, pero auténtico. El olor a grasa y gasolina caliente flotaba en el aire, mezclado con el olor a leña quemada, sin duda proveniente de la chimenea del interior. Las herramientas colgaban ordenadamente en la pared. Un perro viejo dormía al sol junto a la puerta, y una risa silenciosa provenía de una radio. Y allí fue donde lo vio por primera vez. Jake Morrison. Un hombre de unos 30 años, con la camisa remangada, el mono grasiento, el rostro ligeramente cubierto de hollín y sudor, pero con una mirada clara, penetrante, casi demasiado profundo para un simple mecánico. Él levantó la vista cuando escuchó el crujido de la puerta, se limpió las manos con un trapo y caminó hacia ella. Su sonrisa era sencilla, pero inusualmente cálida. No la miró con condescendencia ni sorpresa. Solo con esa sincera amabilidad que se encuentra en quienes no tienen nada que demostrar. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una voz profunda, casi tranquilizadora. Emily, entre el alivio y un extraño nerviosismo, asintió. Mi coche decidió morir en medio del bosque. Jake esbozó una leve sonrisa, casi divertida. No está muerta. Está pidiendo ayuda. Ya veremos. Fue el comienzo de una serie de encuentros involuntarios. El Chevrolet de Emily parecía tener una tendencia a averiarse cada vez que no veía a Jake por mucho tiempo. Un ruido por aquí, una fuga por allá. Y siempre, era él quien la saludaba, con un trapo en la mano, mirada serena y voz suave. Cada visita al taller se convirtió menos en una tarea pesada y más en una espera secreta. Jake sabía cómo arreglarlo todo. Conocía cada pieza del coche como un médico conoce el corazón de sus pacientes. Pero parecía incapaz de arreglar lo que pasaba en el de ella. Permanecía misterioso, modesto. Hablaba poco de sí mismo. Solo lo suficiente para que ella se encariñara con él, no lo suficiente para que lo comprendiera. Y esto, en Emily, despertaba no solo curiosidad, sino también, algo mucho más profundo, un sentimiento de atracción tranquila, casi irreversible. Aún no sabía que este hombre, este humilde mecánico, no era lo que parecía. Que, bajo su overol manchado, cargaba con un pasado mucho más rico, y mucho más doloroso, de lo que ella podía imaginar. Emily, aunque intrigada, permaneció allí, en guardia. Una parte de ella quería soltarse, entregarse a la paz que sentía en presencia de Jake. Pero otra parte, forjada en las salas de estar de Denver, los consejos de su padre, las traiciones veladas bajo sonrisas, le decía que fuera cautelosa.
Jake era todo lo que su padre lo habría despreciado sin siquiera intentar comprender. Un hombre de manos, no de oficina. Un hombre que vestía camisas manchadas, no relojes de oro. Un hombre que no buscaba poseer a una mujer, sino simplemente, estar allí, escuchar. Y fue precisamente este detalle el que desarmó a Emily, él realmente la escuchó. No como esos hombres de Denver que esperaban su turno para hablar. No como esos herederos presumidos que confundían sus silencios con coqueteo. Jake la escuchaba cuando hablaba de pintura, aunque no sabía nada del tema. Fruncía el ceño cuando hablaba de su insomnio, como si el problema le afectara personalmente. Le preguntó: ¿Y tú, estás bien? ¿De verdad bien? Y esperó. Él estaba esperando la verdadera respuesta. Él nunca intentó impresionarla, sin discursos, sin poses, sin máscaras, la llevó a pasear por el bosque detrás del pueblo, donde los pinos se abrían a claros ocultos. La invitó a tomar un café en una pequeña choza regentada por una viuda jamaiquina que aún se ganaba el pan. Se reía con ella de tonterías, sin intentar ser ingenioso. A veces le regalaba un viejo tornillo oxidado que encontró en un accidente de coche, simplemente porque decía que le recordaba su risa, algo sencillo, pero que resuena durante mucho tiempo. Poco a poco, Emily se encontró a sí misma esperar sus reuniones, estar atento al olor a grasa al pasar por el taller. Sonreír al recibir un mensaje sencillo. Hay luna llena esta noche. ¿Estás libre? Y luego estaba esa noche, una de esas tardes suspendidas, fuera del tiempo. Habían subido al techo del garaje, donde guardaba 2 viejas sillas de camping y una nevera portátil llena de cervezas locales. El cielo estaba despejado, un terciopelo azul oscuro adornado con diamantes. El viento era suave, casi tímido, y las luces de la ciudad formaban un halo distante. Permanecieron en silencio un largo rato, con las piernas cruzadas y una cerveza en la mano. Emily sintió que su pecho se expandía con una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, no buscaba las palabras. Ella no tenía necesidad de seducir. Ella estaba justo allí, con alguien que la vio, de verdad. «Sabes, Jake», dijo suavemente, rompiendo el silencio, «me siento más yo misma aquí en esta ciudad que nunca en Denver». Jake no respondió de inmediato. Lentamente giró la cabeza hacia ella, luego hacia las estrellas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, casi, melancolía. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que sabía lo que costaba ser él mismo, y lo que a veces se pierde al convertirse en él. «Me alegro de que hayas encontrado un lugar donde puedas respirar». No dijo nada más. Pero Emily sintió, por primera vez, que había algo más profundo, más pesado, detrás de su calma. Este silencio no era vacío. Era una pared, y tras esa pared, había un hombre que ocultaba algo. Un pasado, quizá. Una verdad que no estaba listo para revelar. Emily lo miró durante un largo rato en la penumbra, mientras la luz de la luna se deslizaba por su rostro cansado pero digno. Sintió que una pregunta surgía en ella, pero no la preguntó. Aún no. Pero ella lo supo esa noche, este hombre no era lo que parecía, y si quería seguir caminando a su lado, iba a tener que descubrir lo que este silencio ocultaba. Pero a pesar de la dulzura de sus momentos compartidos, Emily no podía ignorar los susurros persistentes que oía en los tranquilos callejones de Willow Creek, esas frases dichas en voz baja en los cafés, esas miradas de reojo intercambiadas tan pronto como mencionaba a Jake. ¿Jake Morrison? Ese tipo definitivamente esconde algo. Nadie vive como él sin decir tanto. Lo vi una noche, subiéndose a un Mustang Shelby GT500. Un clásico. ¿Crees que un mecánico puede permitirse eso con su sueldo? Siempre paga en efectivo. Siempre. Y nunca en billetes pequeños. Había querido ignorar esas palabras. Se había dicho a sí misma que a la gente le gusta exagerar. Que un hombre discreto se convierte fácilmente en leyenda. Pero la preocupación, lenta y sorda, se instaló en la boca de su estómago como un veneno lento. Jake nunca habló de su vida antes de Willow Creek. Ni una palabra sobre sus padres. Ni fotos. Ni viejos amigos. Solo una existencia borrosa, borrada, como si había empezado desde cero. Emily intentó razonar consigo misma. Quizás él huía de algo. De un dolor, de una pérdida.
Pero otra voz, más cruel, le susurró. ¿Qué pasa si te ha estado mintiendo desde el principio? Intentó hacerle algunas preguntas discretas, durante una conversación sobre coches antiguos. ¿Y ese Mustang, el que guardas detrás del garaje? ¿Cómo lo conseguiste? Jake dudó un momento. Un segundo. Quizás menos. Pero fue suficiente. Se encogió de hombros. Un regalo de un viejo amigo. Ya casi no funciona. A veces, solo por diversión. Pero su mirada era fugaz. Emily decidió esperar. Observar y entonces, una noche, se presentó la oportunidad. Había salido de la galería antes, y al pasar por el taller, vio a Jake guardando apresuradamente sus herramientas. No llevaba su overol habitual. Llevaba una camisa negra limpia y bien planchada y botas oscuras de cuero. Cerró el taller, miró a su alrededor y se subió al Mustang aparcado detrás del taller. El rugido del motor rompió la tranquilidad de la noche. Emily, con el corazón latiéndole con fuerza, arrancó silenciosamente su coche y lo siguió a distancia. Condujeron por carreteras secundarias, dejando atrás la ciudad. El bosque dio paso a colinas silenciosas. Después de unos buenos 20 minutos, Jake giró hacia un camino privado casi oculto por los árboles. Emily apagó las luces. Aparcó el coche en la sombra, a cierta distancia, y siguió caminando. Y lo que vio allí derribado en el acto. Al final del camino había una casa moderna y enorme con líneas limpias, ventanales y piedra negra. Una arquitectura que no se encuentra aquí, en esta región sencilla y rústica. Sensores se activaron al acercarse, iluminando el sendero con luz blanca. El jardín, perfectamente cuidado, estaba silencioso, casi demasiado perfecto. Jake salió del coche y subió los escalones hasta la terraza. Allí, un hombre con traje gris oscuro lo esperaba, un hombre con un maletín de cuero. Parecía un asesor financiero o un abogado. El intercambio fue breve pero solemne. El hombre le ofreció una carpeta de cartón a Jake. Leyó un momento, asintió y firmó. Luego se dieron la mano. Emily, escondido detrás de un ciprés, luchaba por recuperar el aliento. Le temblaban las manos. ¿Aquí vivía Jake Morrison, el mecánico silencioso? ¿Quién era este hombre de traje? ¿Por qué una casa así? ¿Por qué ocultarlo todo? Nada, absolutamente nada, en el Jake que ella conocía coincidía con lo que veía. Sintió un nudo en el corazón. ¿Se habría enamorado de un desconocido? Ella se quedó allí, congelada en la oscuridad, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Una parte de ella quería correr hacia él, confrontarlo. La otra parte quería huir, antes de que su corazón se rompiera para siempre. Pero una cosa ahora era segura, Jake Morrison no era solo un mecánico. Al día siguiente Emily apenas durmió en absoluto, sus pensamientos daban vueltas como un motor al ralentí. Vio la escena del día anterior una y otra vez, la lujosa casa, el hombre de traje, el apretón de manos, los documentos. Nada de lo que creía saber era cierto. Su corazón oscilaba entre enojo y tristeza, entre el miedo a haber sido engañado y la esperanza de que haya una explicación. Llegó al taller antes de que abriera, 15 minutos antes de lo habitual. El cielo aún estaba teñido de azul medianoche y el aire olía a pino húmedo y óxido. Jake estaba allí, como siempre, concentrado en levantar el capó, con una taza de café negro a su lado. Pero cuando la vio, lo comprendió al instante. Vio en sus ojos que ella lo sabía. Dejó la llave que sostenía, se secó las manos lentamente y se levantó, listo para enfrentarla. Pero Emily no le dio tiempo para hablar. «Me mentiste». Su voz temblaba levemente, pero su mirada era firme. «Te haces pasar por un simple mecánico, Jake. Vives en la casa de un millonario. Recibes a gente de traje, tipos con contratos y maletines. No eres quien dices ser. ¿Quién eres realmente?» Jake guardó silencio un largo rato. Apartó la mirada, como buscando palabras en las partículas de aceite del suelo. La atmósfera entre ellos se había vuelto densa, eléctrica. El canto de los pájaros al amanecer contrastaba marcadamente con la intensidad del momento. Finalmente, habló. Su voz era tranquila, mesurada, pero cada palabra parecía pesar una tonelada.
Tienes razón. Él la miró y esta vez no se escondió. No soy lo que piensas. Fui el fundador de Motores Morrison, una empresa especializada en innovación automotriz. Vehículos híbridos, motores de combustión de última generación, tecnología ecológica. Lo teníamos todo. Lo construí con mi hermano. Empezamos en un viejo cobertizo en Chicago. Crecimos rápido. Demasiado rápido. Se detuvo un momento, como si le invadiera un recuerdo doloroso. Entonces ocurrió el accidente. Una conferencia en San Diego. Llovía a cántaros. Mi hermano conducía nuestro prototipo. Murió en el acto. Yo había llegado el día anterior. No estaba en el coche. Pero era como si hubiera estado allí. Emily sintió que se le cortaba la respiración. Jake miraba fijamente un punto invisible, muy lejos de ellos. Después de eso, perdí el gusto. No solo por los negocios. Por todo. Vi a los accionistas luchando por recuperar la empresa incluso antes de que enterraran a mi hermano. Vi a la gente, a los amigos, a los oportunistas, a los periodistas. Todos querían algo de mí. No porque fuera Jake. Sino porque era, señor Morrison. Tomó una respiración más lenta y dolorosa. Así que lo vendí todo. Mis acciones, mis casas, mis coches de lujo, todo. Solo me quedé con esta propiedad, lejos. Y este Mustang. Porque pertenecía a mi hermano. Vine aquí para desaparecer, para respirar, para volver a ser un hombre normal. Para trabajar con mis manos. Para arreglar cosas sencillas y tangibles. Y... Finalmente la miró, profundamente, sin filtro. Y entonces llegaste tú. Con tu risa espontánea. Tus silencios significativos. No querías nada de mí. Y yo nunca quise nada más. Así que no te dije nada. No para mentirte. Sino para protegerme. Un silencio se extendió entre ellos, denso, frágil. Jake dio un paso hacia ella. Lo siento. Debí haberte dicho la verdad antes. Pero no quería que cambiaras tu forma de mirarme. Porque cuando me miras, Emily, me siento como un hombre. No como una fortuna. No como un pasado. Solo como yo. Hizo una última pausa. Su voz apenas se quebró. Y todo lo que soy ahora te lo debo un poco. Así que sí, huí del mundo. Pero nunca huí de ti. Te amo, Emily. Y estoy lista para perderlo todo de nuevo. Excepto a ti. Emily, molesta, salió del garaje sin decir palabra. Sus pasos la llevaron por las calles aún tranquilas de Willow Creek, pero de repente todo le parecía extraño, el viento había cambiado. Los colores parecían más apagados. Ya no oía el canto de los pájaros ni los sonidos familiares de la ciudad. Solo el zumbido en su cabeza, esa tensión interna que ya no podía contener. Había esperado una traición, sí, pero no de esta forma. No era el dinero de Jake lo que la preocupaba. No era la casa moderna, ni el negocio exitoso, ni siquiera los contratos secretos. Era lo que, todo esto se reveló. Ella había sido criada en un mundo donde las apariencias eran importantes, la regla absoluta donde uno debía tener el nombre adecuado, proyectar la imagen adecuada y moverse en los círculos adecuados. Un mundo donde el amor se calculaba, se negociaba y se desconfiaba. En su universo original nadie ocultó su fortuna, al contrario, lo exhibimos. Brillamos para ser vistos. Seducimos para controlar. Y allí estaba ella, conociendo a un hombre que tenía, todo huyó de este mundo. Quien había voluntariamente poder rechazado, admiración, riqueza visible, para volver a ser simple. Humano. Verdadero. Se sentó en un banco de madera cerca del viejo puente del río. El agua se deslizaba lentamente bajo las tablas, como un aliento relajante. Sus pensamientos eran un caos, pero un sentimiento claro estaba surgiendo en la superficie. Jake nunca la había engañado, en su comportamiento no había jugado ningún papel. No había intentado seducirla con promesas ni engañarla. Solo quería ser visto por lo que era, y no por lo que había sido.
Pensó en sus gestos discretos, su risa sincera, su forma de mirar las estrellas en silencio, como buscando una respuesta que la vida ya no le daba. Pensó en sus manos grasientas, sus silencios respetuosos, esa modestia tan poco común en un hombre. Y a pesar de la agitación dentro de ella, una certeza estaba echando raíces. Ella lo amaba. No por su riqueza, ni por su pasado, sino por su forma de ser. Por la seguridad que sentía a su lado. Por el hecho de que él nunca intentó conquistarla, sino acogerla. La verdadera prueba llegó ahora. ¿Podría confiar en él a pesar de la mentira inicial? ¿Podría ella, que había sido moldeada por un mundo de pretensiones, elegir la verdad del corazón? Esperó el atardecer. Necesitaba una luz tenue para hablar con sinceridad. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, regresó al garaje. Estaba cerrado, pero sabía dónde estaba, en el tejado, donde siempre iba cuando quería estar solo. Subió la escalera metálica, con las manos sudando de nerviosismo. Cuando apareció en el borde del tejado, Jake estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, contemplando el cielo ámbar. Volteó la cabeza. Cuando la vio, sus ojos se abrieron sorprendido, preocupado, vulnerable. Emily avanzó lentamente, con los ojos brillantes, pero esta vez, sin lágrimas. Sin claridad. ¿Me mentiste, Jake? Bajó la cabeza. Lo sé. Pero ella levantó la mano suavemente. Pero no para manipularme. Nunca me usaste. Nunca me engañaste. Lo hiciste para proteger tu corazón. Y lo entiendo. Porque yo también me escondí. Detrás de mis decisiones, mis silencios, mis escapes. Huí de Denver para encontrar a alguien que me viera tal como soy. Y lo hiciste. Sin siquiera saber quién era. Ella se acercó y se arrodilló frente a él. Así que también quiero mostrarte mi corazón. No el que aprendí a controlar, el verdadero. Un silencio. Entonces ella se acercó a él. Si todavía me quieres, aquí estoy. No por tu pasado. No por tu fortuna. Solo por ti. Jake la miró largo rato, con los ojos húmedos, pero sin vergüenza. Y en ese silencio compartido se encontraron de nuevo, pero esta vez, sin máscara, sin miedo, sin sombra. Un año después, las calles de Arroyo Willow habían mantenido su aparente calma, pero algo había cambiado. En la esquina de la Quinta Avenida donde una vez hubo un almacén abandonado, ahora había un lugar vibrante, vivo e inesperado, el garaje de las almas, mitad taller mecánico, mitad galería de arte. Un letrero pintado a mano ondeaba suavemente al viento, una mezcla de pinceladas y fragmentos de metal. En el interior, los sonidos de las llaves inglesas y los cepillos frotando la lona se mezclaban en una armonía extraña y relajante. Jake, vestido con su mono negro, estaba trabajando en una vieja y destartalada Harley Davidson, mientras Emily, con el cabello recogido en un moño desordenado, pintura acrílica extendida sobre un enorme lienzo, sus dedos teñidos de azul cobalto. A primera vista, todo parecía oponerse a sus gestos, a sus mundos. Pero al observar más de cerca, había en cada uno de sus movimientos, la misma precisión, el mismo amor por el material, de transformación, de renacimiento. Este lugar no era solo su proyecto. Era su ofrenda al mundo, una respuesta silenciosa a las heridas que cada uno había llevado consigo. Todos los miércoles por la tarde abrían sus puertas a jóvenes desfavorecidos de la región. Algunos vinieron a aprender a desmontar un motor, otros a pintar su ira, su silencio o sus sueños en un lienzo gratuito. Jake les enseñó a revivir objetos dañados, mientras que Emily les ayudó a añadir color donde solo había gris. Un niño que se había escapado encontró un poco de calma lijando el cuadro de una bicicleta. Una niña, destrozada por la escuela, volvió a la luz frente a una pintura abstracta. Nunca hablaron de ello como una misión, simplemente estaban haciendo lo que nunca se había hecho por ellos: escuchar, animar, creer. Jake, una vez retirado al silencio, ya no era un hombre fugitivo. Reconstruye su identidad, no sobre la base de su glorioso pasado, sino sobre lo que aportaba a los demás cada día con paciencia y autenticidad. Ya no era el fundador oculto de Morrison Motors. Era, Jake, el mecánico que también sabía reparar almas. Emily, por otro lado, ya no era la chica que se escondía tras decisiones cautelosas o escapadas elegantes. Había encontrado su propia voz, sus colores, su arraigo.
Ahora exponía sus obras en pequeñas galerías por todo el estado, pero era aquí, entre las paredes manchadas de óleo y pintura, donde se sentía como en casa. Aquí, donde el arte no era una actuación, sino una presencia. Vivían en una pequeña casa de madera no lejos del taller, con un jardín silvestre donde crecían girasoles y lavanda, y una vieja mecedora que les regaló un vecino. El lujo ya no les interesaba. Su riqueza se medía de otras maneras, en sonrisas intercambiadas, en silencios incluidos, en miradas cómplices tras un largo día. Y a veces, cuando el cielo se tornaba naranja, subían al techo del taller, su lugar secreto, siempre abrieron una cerveza o un termo de té y miraron las estrellas. Sin hablar. Porque ahora sabían que las verdades más hermosas, no se dicen. Se experimentan. Se habían encontrado, entre dos mundos, entre los destellos de un pasado olvidado y las promesas de un futuro que construían juntos. Entre la grasa de los motores y los lienzos en blanco. Entre la sombra y la luz. Y es ahí, en esta zona silenciosa de la verdad, que habían descubierto lo que pocos encuentran en la vida: amor, el verdadero.